y profesores del Tecnológico de Costa Rica crearon un software para ver el movimiento y las causas de los terremotos en 3D. Pablo Campos nos tiene los detalles desde Cartago. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. En los últimos 32 años el país registró más de 112.000 sismos. Aquí en el Tecnológico de Costa Rica crearon un software que nos permite visualizar todos estos sismos, dónde ocurrieron en las diferentes partes del país. Aquí a mi lado se encuentra Franklin Hernández del Tecnológico de Costa Rica. Y Franklin, ¿cómo fue que se les ocurrió crear un software para que podamos conocer qué fue lo que pasó en los movimientos de las diferentes placas aquí en Costa Rica en los últimos 32 años? La idea fue aprovechar esta base de datos que tiene el Opsicori de 32 años, más de 100.000 sismos, y verlos en 3 dimensiones. Sería una buena oportunidad poder visualizar los sismos en 3 dimensiones, de modo que fuese posible verlos desde todo tipo de ángulo, acercamiento, filtros, diferentes posibilidades, verlos por magnitud, por tiempo, por posición. Y la otra que hicimos también es el movimiento de la península de Nicoya durante el terremoto de septiembre, el famoso terremoto de Nicoya, septiembre del 2012. Entonces, por primera vez podemos ver cómo se movió la península durante ese ¿Nos puede explicar cómo fue ese movimiento? Sí, como pueden ver, aquí hay dos marcadores. El primer marcador dice cuando se va acumulando por años, ¿ven? Son más o menos 60 años de acumulación de energía y después en ese momento el terremoto hace que toda esa energía se libere, la península sube una buena parte y la parte más del interior del país se hace hacia abajo. Hay un hundimiento de hasta 10 centímetros aquí y digamos, se alzó la península de Nicoya hasta 70 centímetros al otro lado. Los colores, de hecho, tienen que ver con la intensidad de esos movimientos. Este es el del terremoto específicamente. Eso que aparece en rojo, ¿qué es lo que significa? Significa que ahí se movió más que en cualquier otro sitio, hasta 72 y pico de centímetros hacia arriba, durante 2 minutos, ¿verdad? Y la parte más oscura, en gris, significa que se hundió más de 10 centímetros en esa parte del Tempisque. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un placer. Me voy a pasar para esta otra pantalla, porque en esta otra pantalla todos esos puntitos rojos que ustedes están viendo significan los más de 112.400 sismos que ocurrieron en 32 años, ¿cierto, don Marino Protti? Sí, es correcto. Esto es el producto de visualización de sismos desarrollado por el grupo de iReal del Instituto Tecnológico, en donde podemos por primera vez cargar una base de datos tan densa como esta que ha venido acumulando el observatorio desde 1984, con ubicaciones de sismos, su magnitud y su profundidad, y nos da la capacidad de poder rotar esta actividad sísmica. Lo podemos ver muy claramente aquí, lo podemos rotar en plano, pero quizá lo más importante es la capacidad que tenemos de poder rotarlo en la vertical. Entonces así podemos ver características muy especiales, por ejemplo, como la forma que tiene la placa del Coco en su viaje hacia el manto, cómo se subduce por debajo de nuestro país. Vemos, por ejemplo, voy a rotarlo completamente, si vemos esto visto desde Nicaragua hacia la zona sur de Costa Rica, podemos ver la placa del Coco, cómo entra con un ángulo muy fuerte en la zona norte del país. La podemos seguir en profundidad. Se ve claramente cómo entra con un ángulo muy fuerte. Todo esto fueron los sismos. Todos estos son los sismos. Y si vemos, la parte de atrás entra con un ángulo menor. Y nosotros tenemos capacidad de proyectar inclusive la forma que tiene la placa del Coco en profundidad. Esa es la forma, así la vemos. A partir de la actividad sísmica, eso es una proyección de esa superficie de la placa del Coco. Aquí entra con un ángulo muy fuerte. En la parte norte de Costa Rica entra con un ángulo menor, en la parte central, por debajo del Valle Central. Y en la parte sur de Costa Rica, bajo la península de Osa y bajo la cordillera de Talamanca, entra con un ángulo muy horizontal. Y eso lo podemos visualizar bastante bien con esta aplicación. Y la ventaja es poder tener suficientes datos, que tengamos esta base de datos tan densa como es la que ha venido recopilando el observatorio, y juntarla con una herramienta tan útil como... Don Marino, tomando en cuenta estos íconos, esos símbolos, evidentemente en la parte central del país es donde más tiembla. Bueno, sí, se ve, esperemos un momento que se estabilice.
Y todo esto que está aquí es lo que tenemos de tierra abajo. Sí, de la placa que se subduce. Y vamos a quitar un momento la placa, vamos a quitar el... Don Marino, ¿qué zonas del país, tomando en cuenta esta información, esta investigación que se realizó, en qué partes del país es donde más ocurre sismos en Costa Rica? Sí, se puede ver claramente en esta imagen. Hay una gran cantidad de sismos superficiales. Los sismos superficiales, aun cuando son de menor magnitud, los podemos localizar porque están muy cerca de las estaciones. Entonces nosotros para sismos superficiales podemos registrar sismos de muy baja magnitud, mientras que para los sismos más profundos tienen que tener ya cierta magnitud para poder ser registrados por el espaciamiento entre las estaciones. Pero a nivel superficial vemos una gran cantidad de sismos asociados precisamente a la deformación interna de la placa del Caribe, como consecuencia del choque con la placa del Coco, la deformación de la placa de Panamá, consecuencia también del choque de la placa del Coco, mucha sismicidad asociada a la zona de fracturas de Panamá. Este es el contacto entre la placa del Coco y la placa de Nazca. Pero también en la zona de subducción, que es la región más importante de nuestro país, la zona más sísmicamente activa es el Pacífico Central de Costa Rica, más o menos desde la entrada del Golfo Nicoya hasta Huita. Es una región en donde el acoplamiento entre las dos placas es muy débil y esto permite que haya un deslizamiento prácticamente constante. Entonces está completamente produciendo sismicidad. No es que toda la energía se libera por medio de estos sismos pequeños, sino que no hay energía para liberar en sismos grandes, porque lo que no se libera con sismos pequeños va en deslizamientos muy lentos porque el acoplamiento es muy débil. A diferencia, digamos, en regiones como la península de Nicoya o la península de Osa Urica, en donde el acoplamiento es muy fuerte, hay muy poca sismicidad en el periodo intersísmico, viene un terremoto grande, la secuencia de réplicas y muy rápido se calla, por decirlo así, la falla, entonces esa la actividad o por lo menos se reduce considerablemente. Entonces, en resumen, los lugares donde más tiembla en Costa Rica es el Pacífico Central y la parte central como consecuencia del contacto entre la placa del Caribe en el norte y la placa de Panamá en el sur. Nuestro país está lamentablemente partido a la mitad y el contacto entre estas dos placas pasa justamente por el Valle Central, por la parte central de nuestro país y esto se refleja muy claramente en la sismicidad. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, gracias. Con una investigación de más de 3 años y una inversión de 12 millones de colones, el Tecnológico de Costa Rica apoya ahora también al Opsicori para tener más información de lo que ocurre en los movimientos de nuestro país. Con un reporte de Pablo Campos desde Cartago, regrese que tienen más de Noticias Repretera.